Muy buenos días, seguimos con la enseñanza. Vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis 3, el versículo 6, y ahí nos vamos al 12 hasta el 13. Dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El 12 dice así: y el hombre respondió a la mujer, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente que me engañó y comí. Bien, hermano, muchas veces nosotros nos echamos la culpa unos a otros de las cosas que nos suceden. Nunca somos culpables, siempre buscamos culpables. Mírenlo, Adán y Eva, ambos buscaron a alguien a quien culpar. Pero, hermanos, debemos de saber una cosa, que nosotros tenemos la decisión de decir sí o no cuando se nos enfrente un acontecimiento. Hemos hablado que nosotros tenemos tres enemigos en este mundo, que es la carne, el mundo y el diablo. Pero la última palabra la tenemos nosotros. Aquí no es cuestión de que quién me dio, quién me ofendió, quién me pegó, quién me enfureció. Aquí es cuestión de la decisión que nosotros tomemos en el momento que está la tentación ante nuestros ojos. Es verdad que la mujer fue la primera que comió del árbol de la vida. De esta vida que llevamos tan desagradable, que nos duele, hermano. Por eso Cristo vino para que tengamos una vida y vivamos una vida en Él. Que nuestra vida se quede a un lado y caminamos conforme a Él. Por eso dice las Escrituras, el apóstol Pablo dice: ya no vivo yo. O sea, mi vida se acabó, mi vida se terminó. Cristo vive en mí. O es decir, este vehículo, este cuerpo que yo tengo es dirigido por Cristo. Yo ya no lo conduzco. La mujer tomó la decisión y ella fue engañada. Y ella sabía que iba a extranjerir la palabra y le dio a Adán. Muchas veces, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces nos enfrascamos en que la mujer fue la que pecó, o la mujer fue la que engañó al diablo primero. Es verdad. Pero cuando ella pecó, no pasaba nada todavía. ¿Por qué? Porque la promesa de castigo iba a Adán, que le dijo: ciertamente el día que comas del fruto del bien y el mal que está ahí, ciertamente morirá. Era con Adán. Por eso cuando ella comió no se vio desnuda, no se vio al instante desnuda, no se vio que todo estaba mal, sino que le fue a dar a Adán. Y a lo que come Adán, efectivamente, porque en él le había dicho Cristo, Dios: el día que comas del fruto que está ahí, ciertamente morirá. Entonces a lo que come él. Entonces aquí no hay por qué estar echando la culpa a la mujer o estar echando la culpa al hombre. En la actualidad, en este mundo moderno, todavía muchos hombres dicen: si la mujer no hubiese comido del árbol, nosotros estuviéramos bien. No, el hombre también tuvo que tomar una decisión ahí. Por eso digo, no es cuestión de a quién estar echando la culpa. Y en el mundo muchas veces así se da, hermano, que acontece algo y le estamos echando la culpa al uno, al otro, y nadie es culpable, hermano. Como dice, en los políticos, muchos de ellos incluso se andan tirando la pelotita, echándole la culpa el uno al otro, y así es la vida, hermano. Y todavía se vive a ese ritmo de echarle la culpa al uno, al otro, y no se haya culpable. Es decir, todos son inocentes, todos son víctimas, nadie son victimarios aquí. Nosotros debemos saber perfectamente que Dios sabe efectivamente quiénes somos nosotros. Que las actitudes de nosotros Dios no está viendo, sino el corazón que tengamos nosotros. Y una acción lleva a una reacción, y esta a su vez las consecuencias de ambas. Lo vio y accionó Eva enseguida. Es delicioso. Ve, hay sabiduría ahí, dice. Y comió. Pero estas son las consecuencias de haber visto. Porque muchas veces
hermano, muchas veces si nosotros somos débiles en la fe, muchas veces debemos incluso hasta evitar eso. O somos débiles en el sentido que recién venimos al Evangelio. Nosotros no podemos ir a lugares que frecuentemente frecuentábamos nosotros en nuestra vida. Siempre frecuentábamos un lugar donde consumíamos o hacíamos actividades que iban en contra de la voluntad de Dios. Pues cuando nosotros nos convertimos al Señor, debemos de evitar eso hasta que nos sintamos verdaderamente fortalecidos. Hay muchas veces muchos pecados en el mundo que a nosotros no nos han movido. Nosotros no hemos sido partícipes de eso, es verdad. Por ejemplo, hay muchos que nunca han fumado, nunca han tomado, y ellos te reciben a Cristo y ellos pueden estar tranquilamente ahí, porque si no lo movió el diablo a que sea un borracho o un alcohólico o un drogadicto cuando estaba en el mundo, ahora que está en Cristo sabe perfectamente que no lo debe de hacer, con mucha más razón. Entonces, esta gente sí están aptas para acercarse, pero los que salieron de ahí deben de cuidarse un poquito más. No digo que dejen de frecuentar, que se aparten, pero deben de ser personas mucho más cuidadosas de la vida que están llevando en Cristo Jesús. Mire aquí las consecuencias del pecado. Vamos a ver lo que pasa. ¿Qué ocurrió después de esto? Fueron primeramente arrojados del huerto y Jehová va y le reclama a la serpiente y le dice en el 14, dice así, hasta el 20 vamos a leer, del mismo capítulo. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán al nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Hermanos, mira las consecuencias. No vamos a decir, en el huerto del Edén, Adán no trabajaba, labraba, disfrutaba de su trabajo, estaba bien. No sentía tal vez cansancio, no se fatigaba, no sentía dolor, él porque labraba, estaba tranquilo. Pero cuando sale el huerto del Edén, le tocan una tarea a sí mismo, pero en este caso sí va a sentir los espinos, los cardos, el dolor, el sudor. Con el sudor el cansancio le va a llegar. El hombre trabajaba, se puede decir que labraba el huerto, con lo cual nosotros hoy en día le llamamos trabajo. Trabajo, con trabas, con dolor. Esa es la palabra trabajo, es que cuando vas a un lugar te ponen traba para todo. ¿Quién no tiene traba en un trabajo, hermano? Pero cuando estaba Adán y Eva en el huerto, más que todo Adán, que era el que labraba la tierra, no sentía nada de eso, no sentía cansancio. Por eso le digo, hay en el mundo, mucha gente se siente contento con su trabajo. ¿Sí? Ellos no sienten fatiga, ellos sienten gusto, llegan a decir, claro, la ignorancia que llegan a decir: yo amo mi trabajo. No, hermano, esto no es cuestión de que tú ames a tu trabajo, porque Dios dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y a Dios y a nadie más. Él no te manda a amar tu trabajo, no te manda a amar tu casa, no te manda a amar a tu vestido, solo que le gusta eso que está haciendo, la labor. Pues así era la vida en el huerto del Edén cuando estaba Adán y Eva. Eva no sentía dolor, porque dentro del huerto del Edén, Eva tuvo hijos de luz.
Por eso le dice Dios, y aumentaré. Ese va a ser tu castigo. Sales del huerto y va a ser tu castigo, que voy a aumentar los dolores de tus preñeces. Con dolor vas a dar a luz. O sea, dentro del huerto daba luz. Ella tuvo hijos, pero no tenía dolores de parto, como hoy en día los tienen las mujeres cuando van a dar a luz. No sé si es por este motivo que muchas mujeres se hacen llamar que son más fuertes que el hombre solo por el hecho de que ellas dan a luz. Y no sabe que es el castigo por la desobediencia de la mujer allá en el huerto. Son las consecuencias. Y fíjate también una promesa que al mismo tiempo hace Dios en medio de esta reprensión que hace una promesa cuando está con la serpiente. Dice que la simiente de la mujer va a aplastar la cabeza de la serpiente, y la serpiente lo mucho que le va a hacer es herir el carcañal. Esto se refiere a la venida de Cristo. ¿Quién utilizó? Como fue por la mujer que empezó todo, con la mujer tenía que terminar esto. Cuando vino Cristo en el vientre de María, cuando fue formado, la simiente de María ahí estaba, y efectivamente le pisó la cabeza. O sea, la guerra, la batalla que tuvo Cristo en la cruz, la ganó. Dice que le pisó la cabeza, y lo mucho que todo ese dolor, toda esa angustia, todo lo que le pasó a Cristo, que a nosotros nos duele, nos aterra, no quisiéramos incluso pasar por ahí. Tal es el caso que hasta Pedro lo negó, porque sabía que lo que iba a pasar. Pero dice que eso fue como que le hirió el carcañal, una pequeña fauleada de fútbol nomás le dio, que le hizo caer y se levantó otra vez y sigue. Pero él lo derrotó, hermano. ¿Por qué? Porque le cogió lo principal, que es la cabeza, donde ya no lo lleva a pensar, ya no lo lleva a maquinar, ya no tiene estrategia. Ahora nosotros estamos aquí en este mundo y nosotros decimos, ya Jesús venció, ya está todo listo. Sí, ahora nos falta a nosotros, hermano. Vencernos a nosotros mismos para poder estar a donde está Cristo. Porque ya Él pagó su precio. Ahora nosotros estamos en este camino que tenemos que seguirlo, nada más. Ya nosotros no tenemos que hacer ningún esfuerzo sobrenatural que haya por ahí. Y Dios dice que incluso que va a haber esfuerzo, sí, pero Él no nos va a sobrecargar a nosotros de algo que no podemos. Es decir, cualquier dolor, cualquier angustia que tú estés pasando, cualquier necesidad, ya sea económica o cualquier dolor de salud que tengas, dice, nos enseñan las escrituras que tú vas a poder con eso, porque Él no te va a sobrecargar. No importa el dolor que estés sintiendo ahorita. Porque, y no es cuestión tampoco de hacer como el mundo, de echarle la culpa a Dios. ¿Por qué Dios esto? Porque no. Es tu problema, no importa por lo que estés pasando. Dios sabe que tú puedes con eso. Más que todo si tú has entendido la escritura. Más que todo si tú sabes que eres hijo de Dios. Que tienes que pagar también tu precio, hermano. En el sentido de que te tienes que rendir. Que dejar que Cristo viva en ti. Aquí lo importante, hermano, no es dejarnos llevar por cosas nuevas del hombre, cosas viejas incluso del hombre, que nosotros las tenemos como viejas, pero fueron cosas que muchas veces el mundo, el sistema de este mundo nos ha a nosotros adaptado a vivir con ellos. Es cuestión de nosotros, hermano, que decidamos a quién vas a adorar, a quién vas a glorificar. ¿Qué es lo que te está venciendo efectivamente a ti? De acuerdo a lo que tú tienes por dentro personalmente y lo que está en el exterior, en el mundo. Eres tú que tienes la última palabra. Cristo también fue expuesto a todo esto y Él venció. El apóstol Pablo también fue expuesto a todo eso. No solo fue expuesto, él vivió en el pecado. Jesús, la diferencia es que Jesús nunca pecó. Pero el apóstol Pablo y todos los apóstoles que estaban ahí, que Jesús escogió, todos vivieron en el pecado. Todos pecaron. No solamente nacieron en pecado,
sino que muchos de ellos disfrutaron del pecado, lo cual Cristo no nació en pecado y tampoco disfrutó del pecado. Esa es la única diferencia. Pero los apóstoles, más que todo el apóstol Pablo, sí pudo vencerse a sí mismo. Cuando dice, ya no vivo yo, ya esa vida que llevaba yo de disfrutar del pecado, de las cosas malas que hacía, de las cosas que iba en contra de Dios, incluso cosas que hacía por ignorancia, porque así mis padres me habían enseñado, que porque así los ministros o los sacerdotes de ese tiempo a mí me enseñaron, ya todo eso a mí no me vence. Ya por todo eso yo no me dejo llevar. Yo me dejo llevar por los principios y valores que Cristo Jesús implantó aquí en la tierra. Por eso me dejo llevar. Eso es lo que dice el apóstol Pablo y muchos de los apóstoles que sé. Y yo sé que hay muchos hombres, ¿sí?, que están venciéndose a sí mismos, a ellos. Sabemos lo que no tenemos que hacer. Adán sabía. Fíjate que no me refiero ni a la mujer. Adán sabía que no tenía que comer ese fruto. Y la mujer también sabía. Pero la promesa de castigo es con el hombre. Por eso, por el hombre, por el pecado, por haber escuchado la voz de la mujer, fue maldita esta tierra. Así dice la Escritura, maldita será la tierra por tu causa. Cuando dirigiéndose al hombre, no le dice a la mujer, por tu causa, no, por el hombre que estaba ahí. Porque al fin y al cabo, él fue el culpable, la base principal. Eso no quita que la mujer no tenga que ver con esto, pero él sabía, hermano. Vamos a abrir nuestra Biblia en Timoteo 2, 1 Timoteo 2. Del 12 al 15 dice así. Dice así, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor, santificación, con modestia. Vamos a 2 Corintios 3. A ver, perdón. 2 Corintios 11:3, perdón. Dice lo siguiente. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Hermano, nuestros sentidos, dice, se han extraviado, o sea, nuestro conocimiento, el saber de Dios. Ahora, yo quiero que sepa, hermano, que en el tiempo de los apóstoles, ellos le decían a la mujer, que más que todo el apóstol Pedro nos muestra de cómo la mujer se vestía vanidosamente, se hacía peinado ostentoso, se ponía sus buenos aretes, y dice, no, yo quiero la belleza externa, o sea. Porque lo que quiero decir es que en ese tiempo no le decían a la mujer, vístete así, vístete así. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no había ese detalle en ropa como lo hay hoy en día. Quiero que sepas que la Escritura nos hace ver que Cristo vino en el tiempo preciso.
aquí en este mundo. Es más, muchos dicen que vino en el tiempo preciso cuando los romanos habían hecho caminos para llegar a muchas ciudades a la cual tuvo acceso el apóstol Pablo cuando iba a predicar. Asimismo, la vestimenta llegó en el momento preciso. Recordemos, hermanos, que las vestimentas en los tiempos antiguos eran que los vestidos arrastraban el piso. Que las vestiduras del hombre y la mujer eran iguales. Solo lo que cambiaba era el modelo, en parte el modelo y el color. Muchas veces hasta el color tenía que ver ahí, el color de ropa que se ponían. Y todas esas cosas, fíjense, así se caminaba en esos tiempos. Pero poco a poco, tanto el hombre, no solo la mujer, sino tanto el hombre como la mujer se fueron despojando por tanta calor que hacían. Se fueron despojando poco a poco hasta llegar a los tiempos actuales, donde incluso se fueron despojando poco a poco, que las niñez de esas generaciones que iban pasando, todas estas cosas la hacían ver normales, hermano. Que cuando tú llegabas ya estaba eso. Y como tú viste que ya estaba eso, tú lo vives así como está eso y tú lo ves normales. Es como el tiempo donde las leyes de Dios son abrogadas, donde hombre con hombre, mujer con mujer. ¿Qué están haciendo hoy en día? Preparando a los niños, a la futura generación, a la que está presente y la que va a venir, a que todas estas cosas las vean normales. Es decir, que si nosotros llegáramos a vivir unos 100 años más, esta generación que va avanzando, todas estas cosas que las leyes terrenales, abrogando la ley de Dios, la están haciendo ver los niños, esta generación, la van a ver normal, hermano. Y esta normalidad viene de tiempos atrás, de cómo era tu vestimenta. Que muchos de ellos, incluso en este capítulo que estoy leyendo del apóstol Pablo, que es 1 Corintios, dice, ustedes me tendrán como loco, dice. Pero no es así. Yo estoy lo suficientemente cuerdo para decirle que vuestros sentidos van a ser extraviados. O sea, no van a conocer la verdadera realidad de Dios, la verdadera realidad de las cosas. ¿Por qué les hablo esto? No solamente es en la vestimenta, sino, hermano, hemos hablado que dice la Escritura en Jeremías 31, 22, dice: cosa tremenda hará Jehová, la mujer rodeará al varón. Y vivimos una vida nosotros acomodada, donde todo lo vemos normal y que no pasa nada. Y no ven el cerco que muchos siervos de Dios les están haciendo. Donde la autoridad principal, siendo ellos hombres, está siendo negada. Mira, hermano, está bien que hayan acabado con el machismo. Una palabra inventada por el hombre para acomodar su vergüencería, se puede decir. Está bien que hayan acabado con eso, porque yo tampoco estoy de acuerdo en el sentido, no con la palabra, sino con la actitud del hombre, cómo maltrataba a la mujer, cómo la tenía como un trapo sucio, mugroso, la trataba mal. He sido testigo de ello, he tenido hasta que defender mujeres cuando la golpean los hombres. Está bien. Pero por acabar con eso, acaban incluso con los principios y valores de Dios. Por acabar con eso, con esa palabra llamada machismo, inventada por el hombre, sí. Ahora no se dan cuenta que está el feminismo tomando auge y está tomando el poder total, no solo de un país, sino del mundo, hermano. Del mundo. ¿Y a dónde se da esto de que la mujer, desde el tiempo del mismo rey Salomón se ve la reina Saba? En el reino de Dios no hubo ninguna reina. Hemos hablado que hubo una reina judía, sí, elegida por un rey. Pero era del mundo. Hemos hablado de pastoras, sí, pero eran del mundo. De mujeres con autoridad, que tenían esa autoridad que tenía que tener el hombre, pero en el mundo. Por eso la Biblia habla de ese espíritu de Jezabel. En Apocalipsis 2:20, donde habla de esta mujer, este espíritu.
Este ente femenino, cómo está atacando a la iglesia y no se dan cuenta, donde ellos están levantando pastoras, apoyadas por el hombre incluso. Un día vamos a estar tal vez en presencia de Dios. ¿Y qué le vamos a decir a Dios? No, yo hice esto por esto, yo hice esto por esto porque Él me lo dijo. Porque, hermano, no vamos a tener excusa delante de Dios. Por eso Dios te manda que trates a tu esposa, a la mujer, no solo cuando se revela a la mujer, también a tus hijas, como el vaso más frágil porque son frágiles. Ella es más débil, tú eres más fuerte, pero esta debilidad y esta fuerza se complementan en los dos. Por eso dice, ustedes son dos, pero en uno solo, con uno solo entre los dos. Dios nos hace ver que nosotros, el matrimonio es comparado incluso con la iglesia. Dice las escrituras, y la mujer, siendo engañada, fue a la transgresión y le dio al hombre. Toma, ¿sabes que tú vas a la palabra, a estos diccionarios, el Strong y ves qué significa verdaderamente Dios? No es que se lo dio y toma, no, le ordenó. Estaba enojada, estaba gritándole, estaba ordenando. Era como que ya Eva tenía el control total del huerto. Como hoy en día la mujer está tomando el control total, o el ente femenino, así hablemos mejor. Un ente femenino, ¿por qué hablo del ente femenino? Porque está incluido hasta el hombre. Está tomando el control del mundo. Este ente femenino. Y no nos damos cuenta, creen que cada día que pasa es mejor porque las leyes. Ahorita siempre critiqué incluso yo los derechos humanos, hermano. Años atrás vengo criticando los derechos humanos, de que cómo aceptan tantas cosas. Y yo digo una cosa, hermano. Yo le pregunté a un cristiano sobre qué opina. ¿Tú crees que Dios está a favor de los derechos humanos? Y el cristiano se puso a pensar. Yo creo, yo pienso, déjame ver. Hay que ver, hermano. Y después le pregunté a una persona casi iletrada, o sea, una persona casi ignorante, hermano. No tenía un grado de estudios superiores, hermano, ni la primaria había terminado. Yo creo que ni al tercero grado había llegado, y le pregunté a esta persona, ¿tú crees que Dios está a favor de los derechos humanos? Hermano, él no titubeó. Y dijo, no, yo no creo en eso. Hermano, ¿por qué te digo esto? Porque tú cuando dices hoy en día en la misma iglesia que la mujer no esto, enseguida los mismos cristianos te dicen, pero eso no es machismo, hermano. Por eso un día le dije a uno que me dijo así, entonces yo le voy a enseñar un Dios machista, le digo. Vamos a abrir la Biblia, vamos a ver qué dice la Biblia. Y si yo le voy a hablar a través de la Biblia, usted va a pensar que Dios es machista. No, son los principios de Dios que hay que respetarlos. Porque esto no es cuestión de machismo, sino de obediencia. Obediencia. La obediencia nos hace iguales a nosotros, a todo el hombre y a la mujer. No importa si eres ministro, no eres ministro de Dios, si eres oveja, si eres cordero. La obediencia te hace igual. Hemos escuchado en estos tiempos evangelios diferentes, hermano. Evangelios que no está con la realidad de Dios. Evangelios que todo el mundo quiere respetar, hermano. Un evangelio de religión. Que nadie, muchas veces, muchos ministros se callan porque piensan incluso que están ofendiendo aquella religión, aquella denominación. El diablo es tan audaz incluso que cuando uno está hablando así como estaba hablando yo, o está exhortando, dice que
muchos predicadores dicen, y las iglesias están peleando. No, yo no estoy peleando con nadie, hermano. Yo no tengo necesidad de pelear con nadie. Dios me ha llamado a hablar la palabra, a exhortar cuando es cuestión de exhortar. Y así a muchos ministros. Esto no es cuestión de pelea. O sea, para hacerte callar la boca. Para que ya no hables más. Te dice, las iglesias peleando por aquí, las iglesias. Esto no es pelear, hermano. Este es hacerte ver las condiciones en que te encuentras, como tú le haces ver las condiciones en que está tu hijo cuando está mal en tu casa. Tú le dices, no tienes que hacer eso. Tú no le dices, no tienes que hacer eso. Eso no significa que tú estés peleando. Y a eso somos llamados muchos ministros de Dios. De una o de otra manera te quieren hacer callar la boca. Te quieren hacer ver que vives en un error, que estás peleando. Dios no nos manda a pelear entre hermanos si verdaderamente somos hermanos. Pero dice las Escrituras que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huéspedes espirituales de maldad. Y estos huéspedes espirituales de maldad están metidas en las congregaciones, en las iglesias. No podemos dirigir, no nos podemos dirigir nosotros solamente al mundo. Porque cuando predicamos todo es el mundo por ladrón, por borracho, por esto, el mundo no se va a perder por borracho, por ladrón, por homosexual, por mentiroso, por hipócrita, por violador. No, se va a perder, se está autocondenando porque aborrecen a la luz, que dice Juan 3, 18 para abajo. Que se pierden porque aborrecieron a la luz y la luz es Cristo. Por eso dice Juan el Bautista, este es el pecado, este es el Cordero que quita el pecado, dice los pecados. Y están con el muro que borrachos, y no sabes que cuando se está hablando de los borrachos, de los mentirosos, los hipócritas, de los fornicarios, se refiere a los llamados cristianos, a los que nos hacemos llamar, yo soy cristiano, yo soy de Cristo, yo soy un hijo de Dios. A eso se refiere. Cuando dice que ninguno va a entrar. Yo no sé incluso cómo llegan a decir muchos que Dios es bueno, que Dios acepta todo. Pero la Escritura dice otra cosa. Dice que hay iglesias que son de gente homosexuales, lesbianas, que han puesto iglesia porque dice que Dios es bueno. Pero la Biblia me enseña que ninguno de ellos va a entrar al reino de los cielos, hermano. Están como aquella religión que dice que Dios no manda nada a nadie al infierno. Y es verdad, tienes razón. Dios a nadie manda al infierno, hermano. A nadie. El hombre automáticamente solo se está yendo al infierno porque él sabe lo que está haciendo mal y lo hace. Es como que esté en un precipicio, hermano. Para que me entiendan, que esté en un edificio de 100 pisos y te tires de allá arriba sin paracaídas, sin nada. Tú tienes que afrontar las consecuencias de tu caída, que va a ser tu muerte. Tú sabes lo que estás haciendo. Así mismo es. El hombre automáticamente solito se está tirando al agujero ahí. A ese hoyo, a ese infierno. Dios es bueno y te muestra el camino. Dios es tan bueno que dio a su hijo, a su único hijo, a su unigénito a morir por ti, por mí, que no nos lo merecíamos. Hermano, ni nos lo pidió, pero lo necesitamos. Porque tú estarás allá diciendo, yo estoy bien, yo no hago nada mal. Porque así, el mundo más que todo así. Y más que todo cuando la halagan, que eres bueno, ¿sí? Míralo, es un pan de Dios. Hizo una obra y ya tiene un... como que ellos no necesitan de Dios, que se van a morir y se van derechito para arriba. Hermano, necesitas de Dios. Necesitas, y para ser como para ir a donde está Dios, tienes que ser como Cristo aquí en la tierra. Tienes que ser un hijo de Dios. Un hijo de Dios tiene que conocer al Padre. Tienes que saber qué es lo que dice el Padre, dónde vive el Padre, dónde está el Padre. Y tú te dirás, yo no sé. Pero Dios te enseña a través de la Escritura dónde está el Padre. Muchos quieren ir a buscar al Padre en el cielo. El Padre está más arriba de los cielos, hermano. No nos podemos estar jactando nosotros. Yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano. Sin tú conocer al Padre.
Peor, antes de conocer al Padre, tú tienes que conocer al Hijo, porque la Escritura dice, quien conoce al Hijo, conoce al Padre. ¿Por qué? Porque el Hijo te da toda la información del Padre. Del Padre, no de la madre, como aquella persona me dijo, que tenemos una madre allá arriba en los cielos, hermano. Parece mentira que con estas doctrinas hasta muchos cristianos se van. Se van a hacer otra denominación, se van a hacer otra religión. El diablo siempre ha querido dañar, hermano, la creación de Dios, siempre. Recordemos, hemos hablado de aquella sabiduría caída. Aquel hombre que dice subirá a lo alto. Seré semejante al Altísimo, porque él no quiere que nadie lo mande, que nadie lo ordene. Así quiere caminar hoy en día la mujer, hermano. Dentro del hogar, ella es todo. En el mundo me refiero. No me refiero porque si tú verdaderamente eres una hija de Dios, tú tienes que entender estos principios y caminar verdaderamente con humildad. Pero en el mundo, la mujer hace el papel del hombre ahora. Hablamos la otra semana de que el mundo está ocupado con tantas mujeres, que hay tantos hogares, que sus padres no tienen una fuente de ingreso, no tienen un trabajo para darle de comer a sus hijos. ¿Por qué? Porque ese puesto de ese padre lo está ocupando una mujer. Hablamos de la codicia que hay en ellos, el querer ser grande, el tener bastante. Porque vemos muchas veces, yo veo muchas veces que con el sueldo del esposo les alcanza suficiente para vivir ellos, sin necesidad de que ella trabaje. Pero ellos se quieren independizar, porque cuando el diablo dice subir a lo alto, es que quería independencia, hermano. Ellos querían, la sabiduría esta caída quería dependencia, no quería depender de nadie. Hoy la mujer no quiere depender de nadie, no quiere que nadie le ordene. Si ellas se pudieran hacer uno solos, para ellas mejor. Y el hombre está ahí, aquel ente femenino, por eso, ahí está el hombre. El hombre también queriendo ser mujer, o apoyando las cosas de las mujeres, todo lo que hacen, hermano. Hay cosas de veras que tú ves televisión, a veces cosas que repugnan, hermano. Cómo hacen ver a los niños estas actividades entre mujer y mujer, y hombre y hombre. Y no les importa nada. Tan extraviado. Y la iglesia así mismo extraviada está. Vamos a ver las mujeres que acompañan a Jesús. Vamos a ver la buena labor de las mujeres en el caminar de Cristo, mientras Cristo estuvo aquí en la tierra. Porque hay cosas buenas que coger de ahí, hermanos. Vamos a ver las mujeres que sí acompañaron a Cristo, sí estuvieron ahí, que no se aflojaban de ahí. Vamos a ver Lucas 23, 27. Dice así: y le seguía gran multitud del pueblo, dice, y de mujeres que lloraban y hacían lamentaciones por él. Fíjate, hermano, yo quiero que sepas una cosa, que cuando Jesús fue llevado a la cruz, antes de ir a la cruz, él estuvo en el huerto de Getsemaní, orando, y estaba con un grupo, con los discípulos, eran hombres nomás. Pero en el momento que los cogen a Jesús, todos salieron corriendo. Y esos todos fueron todos los hombres. El que las mujeres no estaban ahí. Recordemos que ellos se amanecieron ahí en el huerto de Getsemaní, en la última oración de Cristo. Ellos se amanecieron. Y ahí difícilmente iban a haber mujeres.
Especialmente estaban tres, que era Pedro, Juan y Jacobo. Y cuando llegó a esa multitud, llegaron un poco de hombres, entre ellos no llegaron mujeres. Y cuando Jesús es entregado, él prácticamente los hombres no lo acompañaron ahí. Los que estaban atrás en los últimos momentos de Cristo, en el llanto, en la flagelación de Cristo, ya lo habían castigado, ya habían flagelado su cuerpo, ya le habían hecho pedazos su cuerpo, estaban ahí las mujeres. Ellas estaban atrás de mi Cristo Jesús, ellas estaban ahí. Lo que no estaban haciendo los hombres, estaban corriendo. Coge al pastor y se dispersarán las ovejas. Se dispersaron todos, pero las mujeres, estas mujeres estaban ahí, pendientes. Estaban al día de los acontecimientos, de lo que le estaba pasando a Cristo. Porque hay buenas, por eso le digo, yo no puedo enfrascarme y hablar mal de una mujer, más que todo cuando estamos hablando de la Biblia, de las siervas de Dios. De los hijos de Dios. Vamos a ver otra vez, Juan 19, 25. Al 27, dice así. Y estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Primeramente vemos una cosa, Jesús preocupado. ¿Sabes qué? Ya José se había muerto. Entonces, al morir José, Jesús como hijo mayor era cabeza de familia. Fíjate esto, hermano. Era cabeza de familia Jesús. Y al ver que él ya se iba, le deja la responsabilidad. ¿A quién? A Juan. ¿Y por qué? Muchos dirán, ¿y por qué si todos huyeron Juan estaba ahí? ¿Sabes qué? Es un punto muy interesante esto, ¿sabes? ¿Por qué estaba Juan ahí? Porque Juan era un joven, tal vez incluso era un niño, hermano. Y tú te dirás, ¿y por qué tú piensas que Juan era un niño? Fíjate, cuando en la cena, la última cena que estaba, el Señor Pedro le hace que le pregunte él no le preguntó directamente al Señor quién lo iba a traicionar, sino que le dijo a Juan. Juan siempre estaba pegado a Jesús, en el sentido que cuando estaba en la mesa para cenar, él estaba recostado en el pecho de Jesús, hermano. Y ninguna persona adulta con esa facilidad se va a arrimar a otra persona adulta, a menos que estén embriagados. Y te puedo asegurar que nadie ahí estaba borracho. El apóstol Juan era uno de los más jóvenes de todos los 12 apóstoles, que dicen la historia que fue el último apóstol en morir. Era un muchacho. No sé si tenía unos 15, unos 18. Recordemos que David era un muchacho. ¿Ah? De ahí empecemos. ¿Ah? Y había hecho tanta hazaña David en ese tiempo. Entonces vemos aquí que era el único que estaba ahí. Parece que como era un muchacho, no le iban a reclamar a él con esa facilidad que iban a reclamar a los adultos. O tal vez no se imaginaban ellos que ese muchacho andaba también con Jesús, porque a Pedro no lo reconocían. Recordemos que a Pedro no lo reconocían, porque parece que todos tenían la misma vestimenta, tenían las barbas, porque cuando lo están acusando a Pedro, dice, este también, este creo que también estaba. O sea, a Pedro no le dijeron. Y cuando Judas va a buscar a Jesús, le dice, al que yo diera el beso, parece que todos eran iguales, y le dio un beso también. Pero Juan estaba ahí. Y Juan no fue reconocido, porque era un muchacho. Yo pienso incluso que, porque era muchacho, incluso no le iba a caer la carga de culpabilidad por andar con Jesús, lo mismo que le iba a tocar a Pedro, porque era un muchacho. Por eso es que Juan estaba ahí.
No sé si decirle era un niño, porque la Biblia nos hace ver también que, que cuando habla de muchachos jóvenes habla de niños también. Pero parece ser que sí era un adolescente. Un adolescente sí tal vez era. Pero es por eso. Pero vemos ahí, incluso que ahí, en plena cruz, ya cuando ya lo habían hecho pedazos, estaban ahí también las mujeres, hermano. Fíjate que las mujeres estuvieron en todo momento, que vamos a ver otro versículo más, en otro precioso momento. Este sí fue precioso momento que tuvo Jesús, que tuvieron las mujeres con Jesús. Vamos a ver nuestra Biblia en Marcos 16:9 al 11. Dice así: y habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes llorando. Y ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Fíjate esta parte importante de la mujer. Ellas tuvieron en todo momento y tuvieron el privilegio, más que todo María Magdalena, tuvo el privilegio de ser la primera en ver resucitado a Jesús. Una mujer. Tal es así que cuando ella va y cuenta que lo había visto resucitar, no le creyeron. Le parecía imposible a ellos creer que Jesús había resucitado, y él habiéndoselo advertido que iba a pasar esto. María Magdalena, aquella mujer que muchos, ay Dios mío lindo, hablan cosas incoherentes cuando no tienen conocimiento de Dios. No sé si es por esto que le dicen que era la novia de Jesús. Ay Dios, a veces uno no quiere ni hablar de eso porque uno siente, yo siento hasta que ofendo a Jesús en decir eso. Las mujeres siempre perseveraban y estaban en los momentos más duros de Jesús, estaban ahí. En los momentos más dolorosos de su vida, ahí estaban ellas. Fueron las primeras en ver resucitado a mi Cristo Jesús. Privilegio que no tuvieron los 12 apóstoles. Vamos a ver, que quiero terminar. Vamos, 1 Corintios 12. Primero de Corintios 12, 23, 22, 23. Antes bien, dice. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestiremos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Hermano, aquí el apóstol Pablo nos está hablando prácticamente que nosotros no debemos hacer excepción de personas. No porque yo tengo el don de profecía, el que está haciendo la limpieza es menos decoroso que él. El apóstol Pablo dice, nos enseña aquí que los que ya viven en decoro no necesitan ser condecorados, darle tanto honor. Pero dice que a esto que tú lo ves como más débil, a los menos decorosos, háblale con decoro, muéstrate con decoro a ellos, porque en sí es el cuerpo de Cristo. Y nadie, la Biblia nos enseña que nadie puede decir al brazo, ándate para allá, no te necesito, al brazo. Es como nosotros no podemos maltratar a la mujer porque es parte de nuestro cuerpo. A eso quiero llegar.
La Biblia habla de la sutileza que tenemos que tener con la mujer, porque ella es más débil, es más frágil. Esto te hablo a ti como cristiano, si lo estás entendiendo. Que no seas un cristiano con dos personalidades, una de Dios y una del diablo. Es decir, que cuando te encuentres en una situación donde quieras estallar, que sepas contenerte y no actuar como el mundo actúa, es decir, Cristo en ti. Porque para Dios no va a haber pretexto lo que te ocurra en el momento, cosas que muchas veces suceden en el mundo. Porque en el mundo, cuando acontece algo o pasa algo, es apoyado por el mundo mismo. Es más, el mundo, cuando una pareja de hombre y mujer tienen dificultades amorosas, o el uno le ha sido infiel, muchos de ellos toman la determinación de dejarlo, de no perdonar, porque no saben incluso cuál es el perdón. Y esto no estoy hablando para aquellos cristianos que estén haciendo eso por si acaso. Estoy hablando del mundo. Nosotros no somos llamados a hacer cosas como esta, de actuar como el mundo, de que te perdone Dios, que lo que tú hiciste es imperdonable, que yo nunca te voy a perdonar. Hay cositas que a nosotros nos pasa durante el trayecto de esta vida cristiana, hermano. Cosas que afectan a la vida santa que Dios quiere que vivamos aquí en la tierra. Recordemos que es una vida santa, no es una vida espiritual solamente. Porque espiritual también es el diablo y sus secuaces. ¿Sí? Y para el mejor ejemplo tienes que tomar que Dios te dio un espíritu y especifica bien que ese espíritu es Espíritu Santo, que te tiene que enseñar a vivir en santidad, aparte de la vida espiritual que tú estás viviendo. Entonces cualquier cosa que se te presente en esos momentos a ti como cristiano, debes de saber perdonar. Aquí el único que no perdona es el diablo. Hay cosas en el mundo que ellos llaman imperdonables. Hay cosas en el mundo que el mundo dice que te perdone Dios, porque yo no soy Dios para perdonarte. ¿Por qué estoy hablando en esto? Porque yo sé que la mayoría de los hogares cristianos hoy en día tienen problemas de carácter, que no saben mantenerse en la fidelidad de Cristo y explotan con una facilidad. Y se han acostumbrado incluso a vivir con esto en su vida como cristianos. Hermano, que tu familia no venga a Cristo porque ellos son así, porque no quieren obedecer, pero que no tengan como excusa si tú, que eres cristiano, lo haces. Y es por eso que no quieres saber nada del evangelio. Porque el mundo es el termómetro de nosotros, hermano, que anda viendo cada... Es más, yo he visto que muchos cristianos, mucha gente del mundo, hasta se alegra cuando un cristiano se va al mundo. Dice, ¿para qué? Para estar, mira, ese estuvo y ya está. ¿Por qué yo voy a andar allá? Y cosas que uno se entera, hermano, de ministros. Ay, Dios mío, lindo. Ministros poniendo los ojos en las compañeras de sus ovejas. Y sinvergüenzas que están en esta iglesia, que apoyan esto y que apoyan al ministro y que no ha pasado nada, hermano. Fíjate hasta dónde ha llegado la iglesia de hoy en día.
donde Dios manda a cuidarnos. Aquí nadie es superior a nadie, hermano. Ni la mujer ni el hombre es superior a nadie. Solo limítate a ti como ministro a caminar como Cristo para que la mujer no tenga excusa en ti. Y si algún problema la tenga ella, que tú no te dejes llevar por ello. Y si tu mujer no ves a Cristo en ese hombre, tú lucha por serlo siempre. No concurras a la iglesia solamente porque tu pareja va. Anda a la iglesia porque tú amas a Dios. Porque tú amas tu hogar, tú amas a tus hijos. Que no sea que cuando tu pareja se aparte de Cristo, tú también vayas inmediatamente atrás de él. Que se vaya él. O que se vaya ella. Porque así se manejan las iglesias de hoy en día, hermano. Que salió una de la pareja o su compañera o compañeros salieron y ellos más atrás llevándose al trencito, a su escalera que tienen atrás, a los niños atrás de ellos también al mundo. Que se pierde el solo, discúlpeme hermano o hermana, que se pierde el solo. ¿Tú por qué tienes que ir atrás de él si tú amas a Cristo? O porque él estaba o ella estaba ahí, tú solamente por eso estabas. Tienes que tener cuidado y tomar las cosas en serio, porque esto no es un juego espiritual que nosotros estamos haciendo. Esta es tu vida. Esta es tu vida que si te descuidas, vas a terminar muy mal. Y aquí estás en un punto neutral en esta tierra. ¿Sí? Para que tú elijas dónde verdaderamente quieres ir. Toma en cuenta primeramente que las cosas en el mundo es rápido, hermano. Que las cosas son temporales. Que una alegría no es para siempre. De que el tiempo se está acabando y va como abrir y cerrar una puerta, hermano, que así van los años incluso. Y va a llegar el momento que si tú no decides asentar cabeza como ministro de Dios, como siervo de Dios, vas a terminar mal. Queriendo otra oportunidad, que ya no la vas a tener. O queriendo acabar algo que se te ha dado todo el tiempo necesario aquí en esta tierra para que lo hagas y no lo hiciste. Allá no vas a un lugar donde Dios te va a volver a dar otra oportunidad, porque aquí te está dando la oportunidad. Te ha dado la oportunidad en cuántas caídas que has tenido y te ha permitido que te levantes y lo sigas alabando y lo sigas adorando. Y habrán muchos que a eso lo han pasado y hoy en día alaban a Dios. Y hoy en día se sienten firmes, se cayeron, sí, pero no se mantuvo ahí en el piso, se levantó para alabar, adorar y glorificar a Dios otra vez. A todos nos puede pasar, hermano. Podemos caer, pero lo importante en esa caída es que te vuelvas a levantar. Es más, hermano, ayer como ejemplo, ayer mi nieto se cae. Pero yo vi que la caída que él tuvo no era de tan gravedad, pero se cayó. Recién estaba, déjalo nomás que se aprenda a parar él solo, le digo. Déjalo nomás, que se pare él solo. Y se me reía y se paró. Déjalo. Porque lo importante es que se pare y que aprenda, hermano. Que aprenda a pararse. Que aprenda a enfrentar esta vida. Que Dios me lo bendiga a todos, hermano. Yo de corazón les mando mis bendiciones allá. Y aunque tú no veas estas palabras, esta enseñanza como bendición, es la bendición de Dios para ti con mucho amor. Cristo te ama y yo también.